hay un gesto que atraviesa generaciones. Un gesto simple, casi olvidado en medio de la prisa moderna: colocar el rosario al lado de la cama antes de dormir. No como quien guarda un objeto cualquiera, sino como quien prepara un encuentro, como quien deja a la vista aquello que no quiere olvidar al despertar. Y en ese gesto aparentemente pequeño hay algo que vale la pena comprender, porque revela una verdad sobre cómo vivimos, sobre lo que buscamos y sobre lo que realmente transforma una vida. Hoy se multiplica por todas partes la promesa de que colocar el rosario en determinado lugar va a traer milagros, que hay un secreto, una posición correcta, un ritual específico que desencadena fuerzas sobrenaturales. Y ante esto necesitamos conversar con honestidad, porque hay personas que hacen esto movidas por fe genuina, por un deseo sincero de acercarse a Dios. Pero hay otras que lo hacen como quien sigue una receta mágica, como quien cree que lo sagrado se manipula, que lo divino se negocia, que los milagros se compran con gestos mecánicos. Y esta confusión entre fe y superstición no es apenas un error teológico, es una tragedia espiritual, porque nos roba aquello que más necesitamos, la verdadera transformación interior. Vamos a hablar sobre esto sin prisa, sin atajos, con la claridad que solo la verdad permite, porque mereces entender lo que realmente sucede cuando alguien coloca el rosario al lado de la cama. Y no es magia. Es algo mucho más profundo, mucho más real, mucho más capaz de cambiar una vida que cualquier fórmula que prometa resultados instantáneos. El rosario no es un amuleto, no lleva en sí poderes ocultos, no emite energías místicas. Él es simplemente un instrumento de oración, un camino por el cual el alma humana puede caminar en dirección a Dios. Y cuando lo colocas al lado de la cama, lo que está sucediendo de verdad no tiene nada que ver con el lugar físico donde reposa, tiene todo que ver con lo que ese gesto despierta dentro de ti. Porque al hacer esto, estás creando un punto de atención, estás estableciendo un ritual que dice a tu corazón: antes de entregarme al sueño, quiero recordar que mi vida no se resume a lo que conquisté hoy, a lo que me preocupa mañana, a lo que temo o deseo. Mi vida tiene un centro, y ese centro no soy yo, es Dios. Y aquí comienza la verdadera transformación. No porque el rosario allí colocado emane alguna fuerza mágica, sino porque tú, al crear ese espacio sagrado, estás educando tu voluntad, estás enseñando a tu corazón a ordenarse. Estás recordándote a ti mismo día tras día, noche tras noche, que hay algo mayor que tus circunstancias. Y ese recordatorio constante, esa decisión renovada de vivir volcado hacia Dios, va moldeando quién eres, va cambiando la manera como ves las cosas, va transformando tus prioridades, tus reacciones, tus elecciones. Y cuando cambias, cuando tu interior se pacifica y se ordena, toda tu vida comienza a cambiar. No por magia, sino porque una persona diferente atrae circunstancias diferentes, porque actúa diferente, decide diferente, ama diferente. Pero es preciso entender algo fundamental. Los milagros que Dios realiza no son trucos de ilusionismo, no son fenómenos desconectados de nuestra realidad interior. Los verdaderos milagros suceden cuando el corazón humano se abre para recibir la gracia, y la gracia no invade. Ella espera ser acogida. Por eso la oración importa tanto. Por eso el gesto de colocar el rosario al lado de la cama, cuando se hace con intención recta, cuando nace de un deseo genuino de vivir en comunión con Dios, abre puertas que estaban cerradas. No las puertas de las circunstancias externas, sino las puertas interiores, las puertas del corazón que estaba endurecido, las puertas de la voluntad que estaba paralizada, las puertas de la esperanza que estaba sofocada por el miedo. Hay personas que viven desesperadas por milagros, que corren de un ritual a otro, de una promesa a otra, acumulando prácticas religiosas como quien acumula apuestas en la esperanza de que alguna dé resultado. Y esa carrera revela algo doloroso. Un corazón que no aprendió a confiar.
Un corazón que intenta controlar a Dios en vez de entregarse a Él. Porque cuando colocas el rosario al lado de la cama esperando que esto fuerce a Dios a darte lo que quieres, no estás rezando, estás negociando. Y Dios no negocia, Él ama. Y el amor verdadero no se basa en intercambio, sino en confianza. La diferencia es sutil, pero absolutamente crucial. Puedes colocar el rosario al lado de la cama con dos intenciones completamente opuestas. La primera intención dice: estoy haciendo mi parte del acuerdo, ahora Dios necesita hacer la suya. La segunda intención dice: quiero que este rosario me recuerde al dormir y al despertar que mi vida está en las manos de Dios. Quiero que me invite a la oración, quiero que me ayude a vivir con más conciencia, con más fe, con más amor. La primera intención es superstición, la segunda es devoción. Y la diferencia entre las dos determina todo, porque la superstición endurece el corazón, crea ansiedad, genera miedo, transforma la relación con Dios en fuente de angustia. Ya la devoción pacifica el corazón, genera confianza, cultiva la paz, transforma la relación con Dios en fuente de serenidad, y cuando el corazón se pacifica, algo extraordinario sucede. Comienzas a ver lo que antes no veías, las soluciones que estaban ahí pero que tu ansiedad no permitía percibir, las oportunidades que siempre existieron pero que tu desesperación oscurecía, las personas que querían ayudar pero que tu orgullo alejaba, porque el corazón pacificado no es un corazón pasivo, es un corazón lúcido, es un corazón que recuperó la capacidad de ver la realidad con claridad, y esa claridad es en sí misma un milagro. Tal vez no sea el milagro espectacular que imaginabas. Tal vez no sea la curación instantánea, el dinero que cae del cielo, la solución mágica para todos los problemas, pero es el milagro que más necesitas, porque es el milagro que te devuelve la libertad de actuar, de elegir, de confiar, de amar. Ahora, vamos directo al punto que muchos quieren oír. ¿Existe algún lugar específico donde el rosario debe ser colocado? ¿Existe alguna posición correcta, algún ritual infalible? Y la respuesta honesta es no. No existe lugar mágico, no existe fórmula que obligue a Dios a actuar. Lo que existe es la intención del corazón. Si colocas el rosario al lado de la cama porque quieres que sea la primera cosa que veas al despertar, porque quieres que te recuerde rezar, porque quieres crear un espacio sagrado en tu día, entonces ese gesto tiene sentido. Pero si lo colocas ahí porque alguien te prometió que esto va a traer milagros, que esto va a resolver tus problemas, que esto va a forzar a Dios a atenderte, entonces estás perdiendo el punto. Porque el milagro no está en el lugar donde colocas el rosario. El milagro está en lo que sucede dentro de ti cuando rezas. Y aquí está el corazón de todo. El rosario es un camino de oración. Cuando rezas el rosario, no estás apenas repitiendo palabras. Estás meditando en los misterios de la vida de Cristo y de María. Estás contemplando la encarnación, que revela que Dios no está distante, sino que descendió hasta nuestra humanidad. Estás contemplando la pasión, que muestra que Dios conoce nuestro sufrimiento, que Él no nos ahorra del dolor, pero nos acompaña en él. Estás contemplando la resurrección, que proclama que la muerte no tiene la última palabra, que el amor vence, que hay esperanza incluso cuando todo parece perdido. Y al meditar en esos misterios, estás permitiendo que la vida de Cristo ilumine tu vida. Estás dejando que la mirada de Dios transforme tu mirada. Y cuando tu mirada cambia, cuando comienzas a ver la realidad con los ojos de la fe, todo se transforma. Pero esa transformación no es instantánea, no sucede de la noche a la mañana, es un proceso. Es un camino que se recorre paso a paso, cuenta a cuenta, misterio a misterio, día tras día, y por eso el gesto de colocar el rosario al lado de la cama es tan valioso, porque crea una rutina, establece un ritmo, te invita todos los días a volver a ese camino. Y es en la repetición fiel, en la constancia amorosa, en la perseverancia humilde, que el corazón se transforma, no porque estés cumpliendo un ritual mágico, sino porque estás cultivando una relación con Dios que poco a poco va reordenando todo en ti. Y esa reordenación interior es el verdadero milagro.
Porque cuando tu corazón está ordenado, cuando tus afectos están en el lugar correcto, cuando tu voluntad está educada, atraes lo que es verdaderamente bueno para ti. No necesariamente lo que quieres, sino lo que necesitas. No necesariamente lo que te da placer inmediato, sino lo que te conduce a la felicidad real. Y hay una diferencia enorme entre estas cosas, porque muchas veces lo que queremos nos destruiría si lo recibiéramos. Y muchas veces lo que Dios nos niega es la mayor señal de su amor, porque Él ve lo que no vemos, conoce lo que desconocemos, protege lo que no sabemos que necesita ser protegido. Por eso, cuando colocas el rosario al lado de la cama, cuando rezas, cuando confías, no esperes que Dios sea tu empleado celestial, listo para atender todos tus caprichos. Espera que Él sea tu Padre. Un Padre que te ama infinitamente, que conoce tus necesidades mejor que tú mismo, que desea tu verdadera felicidad, no tus placeres pasajeros. Y un Padre así no da todo lo que el Hijo pide. Él da lo que el Hijo necesita. Y muchas veces lo que más necesitamos no es que las circunstancias cambien, sino que nosotros cambiemos, que nuestro corazón se fortalezca, que nuestra fe se profundice, que nuestra capacidad de amar crezca. Y esas transformaciones, aunque no sean espectaculares, aunque no hagan ruido, aunque nadie además de ti las perciba, son los verdaderos milagros. Son la señal de que Dios está actuando en tu vida. Porque aquí está algo que necesitamos grabar profundamente. El mayor milagro que Dios puede realizar en ti no es cambiar tus circunstancias, es cambiarte a ti, es darte ojos para ver lo que antes no veías. Es darte fuerza para actuar cuando antes te paralizabas. Es darte esperanza cuando antes solo sentías desesperación. Es darte paz cuando antes solo conocías angustia. Y cuando esto sucede, cuando te transformas interiormente, toda tu realidad cambia. No porque el mundo cambió, sino porque tú cambiaste. Y una persona transformada vive en un mundo transformado. No por magia, sino porque actúa diferente, elige diferente, ama diferente. Hay una verdad espiritual que pocos comprenden. Atraes aquello que eres, no aquello que finges ser, no aquello que te gustaría ser, sino aquello que verdaderamente eres en el fondo del corazón. Si eres miedo, vas a atraer situaciones que confirman tus miedos. Si eres rabia, vas a atraer conflictos que alimentan tu rabia. Si eres amargura, vas a atraer decepciones que justifican tu amargura. Pero si eres paz, si eres fe, si eres amor, entonces atraes aquello que resuena con esa paz, con esa fe, con ese amor. Y el rosario, cuando se reza con devoción genuina, cuando se medita con corazón abierto, va transformándote, va disolviendo el miedo, va curando la rabia, va suavizando la amargura y va cultivando en ti la paz, la fe, el amor que atraen no milagros mágicos, sino milagros reales. Los milagros de una vida vivida en comunión con Dios. Y esos milagros tienen una característica. Siempre vienen acompañados de responsabilidad, porque Dios no hace por ti lo que tú puedes hacer por ti mismo. Él te da la gracia, pero espera que cooperes. Él te ilumina el camino, pero espera que camines. Él te fortalece la voluntad, pero espera que decidas. Por eso hay una frase de un santo que resume todo. Reza como si todo dependiera de Dios. Actúa como si todo dependiera de ti. La oración no te dispensa de la acción, te prepara para la acción. Te da la claridad que necesitas para saber qué hacer. Te da el coraje que necesitas para hacer lo que debe ser hecho. Te da la confianza que necesitas para actuar, incluso cuando el resultado es incierto. Pero después necesitas actuar. Necesitas tomar las decisiones que la oración iluminó. Necesitas tener el coraje que la fe te dio. Necesitas hacer lo que está a tu alcance, confiando en que Dios hará el resto. Y cuando vives así, cuando unes oración y acción, fe y responsabilidad, confianza en Dios y esfuerzo personal, entonces experimentas el verdadero poder transformador de la vida cristiana.
No el poder de manipular la realidad con rituales mágicos, sino el poder de vivir en sintonía con la voluntad de Dios que siempre desea tu bien verdadero. Y ese poder no produce resultados instantáneos, no genera soluciones mágicas, pero produce algo mucho más valioso, una vida que tiene sentido, una vida que tiene paz, una vida que tiene esperanza incluso en medio de las dificultades. Una vida que sabe amar incluso cuando no es amada. Una vida que sabe perdonar incluso cuando fue herida. Una vida que sabe confiar incluso cuando no comprende. Entonces, si quieres colocar tu rosario al lado de la cama, hazlo. Pero hazlo como un gesto de amor, no como un truco de magia. Hazlo como una decisión de vivir volcado hacia Dios, no como un intento de manipularlo. Hazlo como una invitación diaria a la oración, no como un sustituto de la oración. Y cuando despiertes, antes de tomar el celular, antes de sumergirte en las preocupaciones del día, toma el rosario, sosténlo en tus manos, siente el peso de él, la textura de las cuentas y di, aunque sea apenas en el silencio del corazón: Señor, hoy confío en ti, hoy quiero vivir para ti, hoy quiero que mi vida refleje tu amor. Y entonces reza un misterio o dos, o el rosario entero, conforme tu tiempo lo permita, pero reza de verdad. No repitas palabras mecánicamente, medita en los misterios, contempla la vida de Cristo. Deja que María, que acompañó a Jesús en cada paso de su vida terrena, te acompañe también en los pasos de tu vida. Y cuando llegue la noche, cuando vuelvas a casa cansado, preocupado, tal vez hasta desanimado, ve el rosario al lado de la cama y recuerda, no estás solo, no estás abandonado. Hay una presencia que te sostiene, hay un amor que te envuelve, hay una esperanza que no depende de las circunstancias. Y esa presencia, ese amor, esa esperanza no son ilusiones, son la realidad más profunda que existe. Son Dios habitando en ti, transformándote, conduciéndote hacia la vida plena que Él soñó para ti desde toda la eternidad. Que encuentres esa paz, que vivas esa esperanza, que seas ese amor y que el rosario al lado de tu cama o en tus manos sea siempre el camino que te conduzca no a milagros mágicos, sino al verdadero milagro, el encuentro con Dios, que te ama, que te conoce, que te llama por tu nombre y que quiere hacerte verdaderamente feliz, no con ilusiones que desaparecen, sino con la verdad que libera y que transforma para siempre. Hay una mujer que vivió durante años siendo admirada por todos en la parroquia. Se llamaba Diná. Iba a misa todos los días, participaba en los grupos de oración, visitaba a los enfermos, ayunaba con regularidad, era conocida por su vida de piedad. Las personas la miraban y decían: ahí está una santa. Y ella misma lo creía. Hasta que un día, ya al final de su vida, cuando estaba gravemente enferma, recibió una visita inesperada. Era el profeta Elías. Y él le dijo algo que destruyó todas sus certezas. Dijo que Dios había rechazado sus ayunos, que sus oraciones no subían al cielo, que toda aquella vida de aparente santidad no valía nada delante de Dios. ¿Por qué? Porque durante 15 años Diná había guardado en el corazón una amargura profunda contra su hermana Esther. Y ese veneno silencioso, esa falta de perdón escondida bajo la capa de la religiosidad, había destruido completamente su vida espiritual. Diná lloró, pidió perdón, se reconcilió con su hermana antes de morir, pero llevó a la eternidad la conciencia terrible de haber desperdiciado años enteros viviendo una mentira espiritual. Esta historia, mis queridos, no es solo una parábola antigua, es un espejo en el cual muchos de nosotros podemos reconocernos, porque existe un pecado que se esconde con mucha facilidad debajo de la vida religiosa. Un pecado que crece en la sombra de la oración, que se disfraza de justicia, que se viste de razón, y ese pecado es la falta de perdón, la amargura, el resentimiento guardado en el corazón como si fuera un derecho legítimo,
Y lo más aterrador es que las personas más piadosas, las más comprometidas con la fe, pueden vivir años enteros en esta prisión sin siquiera darse cuenta, porque la amargura no grita. Ella susurra, no se presenta como pecado, ella se justifica, no pide misericordia, ella exige justicia. Y así silenciosamente va matando el alma por dentro, mientras la vida externa parece impecable. Dinah era realmente una mujer religiosa, nadie dudaba de eso, pero en su corazón había una herida antigua que alimentaba todos los días. Cuando joven, Dinah se había enamorado de un hombre llamado Tobías. Era un sentimiento genuino, o al menos ella creía que lo era. Pero Tobías eligió a su hermana Esther, se casaron, fueron felices. Y Dinah, en vez de procesar ese dolor de forma saludable, en vez de entregar ese sufrimiento a Dios y seguir adelante con su vida, guardó como quien guarda un tesoro envenenado. Comenzó pequeño, como siempre comienza. Un pensamiento aquí, ella sabía que me gustaba. Un recuerdo allá, ella siempre fue la preferida de todos. Un juicio, ella me traicionó. Y poco a poco, sin darse cuenta, Dinah construyó dentro de sí una narrativa en la cual ella era la víctima perpetua y Esther era la culpable de toda su infelicidad. Y lo peor de todo es que nunca dijo nada. Continuó siendo hermana, continuó yendo a las celebraciones familiares, continuó saludando, sonriendo cuando era necesario, manteniendo todas las apariencias, pero por dentro había un odio helado, un rencor que crecía como mala hierba. Y ese odio, enmascarado de decencia, enmascarado de espiritualidad, fue corroyendo su alma durante 15 años. 15 años en los cuales rezaba todos los días, pero con el corazón dividido. 15 años en los cuales ayunaba, pero sin verdadera conversión. 15 años en los cuales servía a Dios, pero con una parte de sí misma atada al pasado, presa en la herida, alimentando secretamente la amargura como quien alimenta un vicio. Lo que Dinah no comprendía es que ese resentimiento estaba destruyendo completamente su vida espiritual. Sus oraciones subían, pero no pasaban del techo. Sus ayunos eran solo hambre física. Su caridad era solo gesto externo, porque Dios, que ve el corazón, que no se deja engañar por las apariencias religiosas, que conoce cada pensamiento y cada intención secreta, miraba aquella vida piadosa y no la recibía. ¿Y por qué? Porque no podemos amar a Dios de verdad mientras odiamos al prójimo. No podemos pedir misericordia mientras negamos misericordia. No podemos estar en comunión con el Padre mientras estamos en guerra con los hermanos. Jesús fue absolutamente claro sobre esto. Dijo, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre Celestial perdonará las vuestras. No dijo tal vez, no dijo que sería más difícil. Dijo claramente, no perdonará. Y esto debería hacernos temblar de verdad, porque significa que puedo tener una vida entera de prácticas religiosas, puedo ir a misa todos los días, puedo comulgar, puedo rezar el rosario, puedo hacer obras de caridad, puedo ser admirado por todos como persona piadosa y aún así estar completamente fuera de la gracia de Dios si guardo en el corazón un resentimiento que me niego a soltar. Esto es terrible, esto es aterrador y esto es real, porque Dios no juega con palabras. Cuando Él establece una condición para perdonarnos, es una condición real. Y la condición es esta: perdonar no cuando sea merecido, no cuando sea pedido, no cuando sea conveniente, simplemente perdonar. Y aquí está el gran engaño en el cual todos nosotros podemos caer. Nosotros justificamos la amargura, decimos, pero no sabes lo que esa persona me hizo. Y tal vez sea verdad. Tal vez la ofensa haya sido grave, tal vez la herida haya sido profunda. Decimos, tengo derecho a sentirme así y emocionalmente tal vez lo tengamos. Nadie está diciendo que el dolor no es real. Decimos, voy a perdonar cuando ella me pida perdón. Y ahí está el error fatal, porque el perdón cristiano no funciona así.
El perdón cristiano no es una negociación, no es un intercambio, no depende del arrepentimiento del otro, no espera que el ofensor lo merezca. El perdón cristiano es una decisión libre de la voluntad, un acto de liberación propia, un reconocimiento humilde de que yo también necesito perdón, de que yo también he herido a personas, de que yo también dependo enteramente de la misericordia de Dios. Cuando me niego a perdonar, cuando me aferro a mi derecho de estar dolido, cuando me apego a mi condición de víctima, estoy en verdad diciéndole a Dios: no necesito tanto de tu misericordia. Soy mejor que esa persona. Mi ofensa contra ti no es tan grave como la ofensa de ella contra mí. Yo merezco tu perdón, pero ella no merece el mío. Vean la arrogancia de esto. Vean la ceguera espiritual que esto revela. Porque ¿quiénes somos nosotros para poner condiciones a la misericordia cuando vivimos enteramente de ella? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar que ciertas ofensas son imperdonables cuando Dios perdonó ofensas infinitamente mayores en nosotros? Y la amargura, mis queridos, no se queda quieta. Ella crece, ella se esparce, ella contamina todo. La Escritura dice que la raíz de amargura brotando causa perturbación y contamina a muchos. Es como un veneno que comienza pequeño pero va infiltrándose en todas las áreas de la vida. La persona amargada pierde la capacidad de ver el bien, pierde la alegría genuina, pierde la paz interior, pierde la libertad del corazón. Comienza a interpretar todo a través de los lentes de la ofensa. Cada gesto es sospechoso, cada palabra es analizada, cada actitud es filtrada por la herida. Y así la persona va cerrándose, va endureciéndose, va tornándose cada vez más amargada, más resentida, más prisionera del propio odio. Diná vivió esto durante 15 años. Y lo más impresionante es que nadie lo sabía. Era tan hábil en esconder, tan competente en mantener las apariencias, que todos la consideraban un modelo de virtud. Pero Dios sabía, y ella en el fondo del corazón también sabía. Porque hay momentos en que la conciencia grita, hay momentos en que en la oración silenciosa, en la hora de la comunión, en el examen de conciencia nocturno, la verdad aparece, pero ella ahogaba esa voz. Se decía a sí misma: esto no es tan grave, decía, no estoy haciendo nada malo, solo me estoy protegiendo, decía, un día perdonaré, pero aún no estoy lista. Y así iba posponiendo mientras el veneno se esparcía y su alma se marchitaba, hasta que Esther enfermó gravemente, y algo absolutamente horrible sucedió en el corazón de Diná. Cuando supo de la enfermedad de su hermana, el primer sentimiento que surgió no fue compasión, no fue preocupación, no fue amor, fue una alegría secreta, una satisfacción escondida, un pensamiento terrible. Finalmente ella está sufriendo como yo sufrí. Finalmente la vida está haciendo justicia. Y en aquel momento Diná tuvo un vislumbre aterrador de lo que se había convertido. Vio la monstruosidad de su corazón, vio hasta dónde la amargura la había llevado, porque sentir alegría en el sufrimiento de alguien, aún más de la propia hermana, es una deformación profunda del alma. Es la señal de que el veneno tomó el control completamente, pero incluso delante de ese espejo terrible, Diná no tuvo el coraje de cambiar. Continuó su vida religiosa, continuó rezando, continuó ayunando, continuó sirviendo, como si nada estuviera pasando, como si aquel odio en el corazón no importara, como si Dios no viera, como si la vida espiritual fuera apenas una cuestión de prácticas externas y no una transformación real del corazón. Y así vivió hasta que ella misma enfermó, y cuando estaba en el lecho de muerte, cuando ya no había más tiempo para fingir, cuando la eternidad estaba delante de ella, fue visitada por el profeta Elías, y Elías le dijo la verdad que ella no quería oír. Dijo que Dios había rechazado todos sus ayunos, que sus oraciones no habían sido escuchadas, que toda aquella vida religiosa no valía nada porque el corazón estaba envenenado por la falta de perdón. Dijo que había vivido una mentira espiritual, que había engañado a todos, incluso a sí misma, que había desperdiciado 15 años de su vida presa en una amargura que ella misma alimentaba. Y dijo algo aún más terrible, que su alma estaba en peligro,
que sin perdón verdadero no entraría en el reino de Dios. Dina lloró como nunca había llorado. Lloró no solo de arrepentimiento, sino de terror al percibir el tiempo perdido, al percibir la vida desperdiciada, al percibir que había cambiado la verdadera santidad por la apariencia de santidad, que había cambiado la libertad interior por la prisión del resentimiento, que había cambiado el amor de Dios por la satisfacción mezquina de guardar rencor. Y entonces, reuniendo las últimas fuerzas, llamó a su hermana Esther, pidió perdón, lloró en sus brazos, se reconcilió. Y murió pocos días después, llevando consigo la conciencia dolorosa de cuánto tiempo había perdido, de cuánta gracia había desperdiciado, de cuánta paz había rechazado por causa de un orgullo disfrazado de justicia. Esta historia nos enseña algo fundamental sobre la vida espiritual. Nos enseña que la religiosidad sin conversión del corazón no vale nada, que Dios no se impresiona con prácticas externas cuando el interior está podrido, que no sirve rezar si no perdonamos, que no sirve ayunar si guardamos odio, que no sirve servir si el corazón está dividido. Jesús fue absolutamente claro sobre esto. Él dijo que si estamos llevando una ofrenda al altar y recordamos que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, debemos dejar la ofrenda allí, ir primero a reconciliarnos y después volver para ofrecer el sacrificio. Primero la reconciliación, después el culto, primero el perdón, después la oración. Porque Dios no acepta adoración de corazones que se niegan a amar. Y aquí necesitamos ser muy honestos con nosotros mismos. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo exactamente como Dina? ¿Cuántos de nosotros mantenemos una vida religiosa aparentemente correcta, pero guardamos en el corazón resentimientos antiguos? ¿Cuántos de nosotros vamos a misa, comulgamos, rezamos, pero nos negamos a perdonar a alguien? ¿Cuántos de nosotros justificamos nuestra amargura diciendo que la ofensa fue demasiado grave, que la herida es demasiado profunda, que la persona no merece perdón? ¿Y cuántos de nosotros ni siquiera percibimos que estamos haciendo esto porque el resentimiento se volvió tan parte de nosotros que ya parece natural? Porque ese es el gran peligro de la falta de perdón. Se disfraza fácilmente. Se esconde detrás de justificaciones aparentemente razonables. Decimos que no estamos guardando rencor solo siendo prudentes. Decimos que no es odio, solo protección. Decimos que no es venganza, solo justicia. Y así vamos engañándonos mientras el veneno corroe el alma por dentro. Y lo peor es que ese veneno no afecta solo la vida espiritual, afecta todo. Afecta la salud física, afecta las relaciones, afecta la capacidad de ser feliz, afecta la paz interior, porque la amargura es como un cáncer que va destruyendo todo poco a poco. Hay estudios que muestran cómo el resentimiento afecta el cuerpo, cómo aumenta los niveles de cortisol, la hormona del estrés, cómo debilita el sistema inmunológico, cómo está asociado a enfermedades cardíacas, hipertensión, depresión, ansiedad. La persona amargada literalmente se envenena. El odio guardado se vuelve veneno físico, además de veneno espiritual. Y esto tiene todo el sentido, porque no somos seres fragmentados, somos unidad de cuerpo, alma y espíritu. Lo que sucede en una dimensión afecta a todas las otras. Cuando el corazón está enfermo de amargura, el cuerpo también enferma. Cuando el alma está envenenada de rencor, la salud se deteriora, pero mucho peor que los efectos físicos son los efectos espirituales, porque la falta de perdón cierra la puerta del alma para Dios. Jesús contó una parábola terrible sobre esto. Habló de un siervo que debía una fortuna al rey, una cantidad impagable, 10,000 talentos, el equivalente a millones, y el rey, movido de compasión, perdonó toda la deuda, canceló completamente. Pero ese mismo siervo al salir encontró a un compañero que le debía una cantidad pequeña, 100 denarios, casi nada comparado con lo que él había sido perdonado, y exigió el pago. Agarró al hombre por el cuello y lo echó en la cárcel. Cuando el rey supo esto, se airó. Llamó al siervo y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero,
como yo tuve de ti, y lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo. Y entonces Jesús dijo algo que debería hacernos temblar: así también mi Padre Celestial os hará si no perdonaréis de corazón cada uno a su hermano. Vean la gravedad de esto. No es una sugerencia, no es un consejo, es una advertencia clara. Dios nos perdonó una deuda impagable. Nuestros pecados contra Él son infinitamente mayores que cualquier ofensa que alguien pueda cometer contra nosotros. Y si nosotros, habiendo sido perdonados de tanto, nos negamos a perdonar tan poco, Dios retira su perdón, somos entregados a los verdugos, quedamos presos, aprisionados por nuestra propia negativa a liberar, y esos verdugos no son solo metáfora, son reales, son los tormentos internos que la amargura trae, son las noches sin paz, son los pensamientos obsesivos, son las memorias que no paran de volver, son la incapacidad de ser feliz, son la prisión interior en la cual la persona vive, repasando constantemente la ofensa, reviviendo el dolor, alimentando el rencor. Es una tortura real. La persona amargada es su propia prisionera, carga sus propias cadenas, vive en su propio infierno particular. Y lo más trágico es que ella misma mantiene la puerta de la prisión cerrada, porque la llave está en sus manos. La llave es el perdón, pero se niega a usarla. Y hay señales claras de que estamos viviendo en esa prisión. Hay síntomas que revelan cuando la amargura tomó el control del corazón. Primero, hay agitación al recordar a la persona que nos hirió. El corazón se acelera, la rabia vuelve. El cuerpo reacciona como si la ofensa estuviera sucediendo ahora. Segundo, hay incapacidad de hablar bien de esa persona. Todo lo que viene a la mente son defectos, críticas, juicios. Tercero, hay una alegría secreta cuando vemos a esa persona sufriendo, un pensamiento escondido, bien merecido. Cuarto, hay la tendencia de rememorar constantemente la ofensa, de repasar los detalles, de recontar la historia para nosotros mismos y para otros. Quinto, hay justificación constante del resentimiento. Decimos, tengo derecho a sentirme así. Sexto, hay oraciones que parecen no ser respondidas, una sensación de distancia de Dios, una sequedad espiritual. Séptimo, hay pérdida de alegría y paz genuinas. La vida se vuelve gris. Octavo, hay síntomas físicos, tensión muscular, dolores de cabeza, problemas digestivos, insomnio. Si reconocemos esas señales en nosotros, necesitamos tener el coraje de admitir: estoy viviendo en amargura, estoy preso en la falta de perdón. Y esa admisión es el primer paso para la liberación. Porque mientras negamos el problema, mientras justificamos, mientras decimos que no es tan grave, continuamos presos. Pero cuando tenemos la humildad de reconocer la verdad, cuando miramos al espejo y vemos lo que realmente está sucediendo en nuestro corazón, entonces podemos buscar la sanación. Y la sanación comienza con una decisión, no con un sentimiento. Esa es una confusión muy común. Las personas dicen: no puedo perdonar porque aún siento rabia. Pero el perdón no es un sentimiento. Es una decisión de la voluntad. Es elegir liberar a la persona de la deuda que tiene con nosotros. Es elegir no exigir más venganza. Es elegir entregar la justicia a Dios en vez de intentar hacer justicia con las propias manos. Los sentimientos vendrán después. La paz vendrá después. La sanación emocional vendrá después. Pero todo comienza con una decisión firme de la voluntad. Elijo perdonar. Y esa decisión no depende de que la otra persona pida perdón. No depende de que reconozca el error. No depende de que cambie. No depende de nada externo. Depende solo de mí. De que yo elija mi propia liberación. Porque cuando perdono, quien es liberado primero soy yo. La otra persona puede ni saber. Puede ni importarle. Pero yo salgo de la prisión. Yo suelto las cadenas. Yo dejo de cargar el peso. Yo recupero mi paz. Yo abro nuevamente el canal de la gracia con Dios. Jesús dio el ejemplo supremo de esto en la cruz.
Mientras estaba siendo crucificado, mientras los clavos atravesaban sus manos, mientras el dolor era insoportable, Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Nadie había pedido perdón, nadie se había arrepentido, nadie había reconocido el error, pero Él perdonó, porque el perdón no depende del otro, depende del amor en el propio corazón. Y si Jesús, que era inocente, perdonó a aquellos que lo crucificaban injustamente, ¿cómo podemos nosotros, que también necesitamos perdón, negarnos a perdonar? Y hay algo más que necesitamos entender. Perdonar no significa decir que lo que sucedió estaba bien. No significa fingir que la ofensa no fue grave. No significa que no hubo injusticia. No significa volver a confiar automáticamente. No significa ponernos nuevamente en situación de peligro. Perdonar es simplemente elegir no guardar rencor. Es elegir no buscar venganza. Es elegir entregar la situación a Dios. Es elegir nuestra propia libertad interior. Podemos perdonar y aún así establecer límites saludables. Podemos perdonar y aún así reconocer que aquella persona no es segura. Podemos perdonar y aún así procesar el dolor de forma saludable. Lo que no podemos es guardar veneno en el corazón. Lo que no podemos es alimentar el odio. Lo que no podemos es vivir deseando el mal del otro, porque eso nos destruye. Eso nos mantiene prisioneros. Eso cierra nuestra alma para Dios. Y la vida es demasiado corta para desperdiciarla en una prisión que nosotros mismos construimos. Dinah descubrió esto demasiado tarde. Cuando finalmente tuvo el coraje de perdonar, cuando finalmente se liberó, ya estaba al final de la vida. Y ella lloró no solo de arrepentimiento, sino de lamento por los años perdidos, por los años de paz que podría haber tenido, por los años de alegría que desperdició, por los años de intimidad con Dios que desechó, porque la amargura le robó todo eso y ella dejó que le robara. Ella misma alimentó al ladrón. Ella misma abrió la puerta para que el veneno entrara y se esparciera. No necesitamos cometer el mismo error. No necesitamos esperar hasta el final de la vida para liberarnos. No necesitamos desperdiciar años preciosos presos en una prisión innecesaria. Podemos elegir hoy, ahora, en este momento. Podemos mirar a nuestro corazón con honestidad y preguntar: ¿contra quién estoy guardando rencor? ¿A quién necesito perdonar? ¿Qué ofensa antigua está envenenando mi alma? Y entonces podemos tomar la decisión. La decisión de perdonar, la decisión de liberarnos, la decisión de abrir nuevamente nuestra alma para la gracia de Dios. Y si pensamos que es demasiado difícil, si pensamos que la herida es demasiado profunda, si pensamos que no tenemos fuerza para perdonar, podemos pedir ayuda a Dios. Podemos decir: Señor, quiero perdonar, pero no puedo solo. Tú sabes cuán profunda es esta herida. Tú sabes cuánto esto me lastimó. Necesito tu gracia. Necesito tu fuerza. Ayúdame a perdonar como tú me perdonaste. Coloca en mi corazón tu amor para que pueda amar incluso a quien me hirió. Libérame de esta prisión. Sáname de esta amargura. Y Dios responderá. Porque Él desea nuestra liberación más que nosotros mismos. Él desea nuestra paz, Él desea nuestra sanación y Él tiene poder para transformar hasta el corazón más endurecido. Pero necesitamos dar el primer paso. Necesitamos elegir, porque Dios respeta nuestra libertad. Él no fuerza, Él invita, Él ofrece la gracia, pero nosotros necesitamos abrir la mano y recibir. Necesitamos soltar el rencor para poder recibir la paz. Necesitamos dejar ir la amargura para poder recibir la alegría. Necesitamos perdonar para poder ser perdonados. Y cuando perdonamos de verdad, algo extraordinario sucede. La paz vuelve, la alegría vuelve, la libertad vuelve. La intimidad con Dios es restaurada. Las oraciones vuelven a ser escuchadas. La vida espiritual recupera su autenticidad. El cuerpo comienza a sanarse. Las relaciones mejoran. La capacidad de ser feliz retorna. Porque perdonar es abrir las ventanas del alma y dejar que el aire puro entre nuevamente. Es quitar las cadenas y volver a caminar libremente.
Es salir de la prisión y ver nuevamente la luz del sol. Y ese perdón necesita ser de corazón, como Jesús dijo. No puede ser solo externo, no puede ser solo de palabras, necesita ser genuino, necesita nacer de una decisión real de la voluntad que después se refleja en los sentimientos, en los pensamientos, en las actitudes. Necesita ser un perdón que realmente libera, que realmente suelta, que realmente deja ir. Y esto puede ser un proceso, puede no suceder de un momento a otro. Podemos necesitar elegir perdonar muchas veces, cada vez que la herida vuelve a la memoria, cada vez que la rabia intenta resurgir, pero cada elección nos libera un poco más. Cada decisión de perdonar fortalece nuestro corazón. Y poco a poco la paz se establece, la sanación sucede, la libertad se vuelve real. Aquello que buscamos en la vida, aquello que deseamos en el corazón, aquello que queremos atraer a nuestra existencia, solo puede acercarse cuando el corazón está libre. Cuando estamos presos en la amargura, cuando estamos enredados en el resentimiento, cuando estamos cargando el peso del rencor, no hay espacio para que el bien entre, no hay apertura para la gracia, no hay receptividad para las bendiciones, porque la amargura cierra, la falta de perdón tranca las puertas. El odio construye muros y así quedamos aislados no solo de las personas, sino de Dios, de la paz, de la alegría, de todo aquello que realmente importa. Pero cuando perdonamos, cuando nos liberamos, cuando abrimos el corazón nuevamente, entonces todo cambia. Entonces la vida puede fluir, entonces la gracia puede actuar, entonces el amor puede entrar. Entonces aquello que buscamos puede finalmente acercarse, porque no hay más barreras, no hay más veneno, no hay más prisiones. Hay solo un corazón libre, abierto, disponible para recibir todo aquello que Dios quiere dar. Y Dios quiere dar tanto. Él quiere dar paz que sobrepasa todo entendimiento. Él quiere dar alegría verdadera. Él quiere dar libertad interior. Él quiere dar amor que sana todas las heridas. Él quiere dar vida abundante. Pero solo puede dar si nosotros abrimos las manos, si nosotros soltamos aquello que estamos agarrando con tanta fuerza, si nosotros dejamos ir el rencor para poder recibir la gracia. Diná aprendió esto demasiado tarde. Pero nosotros no necesitamos cometer el mismo error. Nosotros tenemos todavía tiempo. Tenemos todavía vida por delante, tenemos todavía oportunidad de elegir diferente, de vivir diferente, de ser libres. Y esa libertad comienza con una decisión simple pero profunda. Elijo perdonar, elijo liberarme, elijo abrir mi corazón nuevamente para Dios y para la vida. Elijo la paz en vez de la amargura, elijo la alegría en vez del resentimiento. Elijo el amor en vez del odio. Y esa elección, mis queridos, es la puerta para una vida nueva, para una vida verdaderamente espiritual, para una vida en comunión real con Dios, para una vida donde aquello que buscamos puede finalmente acercarse porque el corazón está libre, está abierto, está disponible. Y en esa libertad del corazón ordenado, en esa paz del alma reconciliada, en esa serenidad de quien confía en Dios más que en los propios deseos, encontramos finalmente todo aquello que siempre estuvimos buscando. Ibebezebulaka ayibiza ngenkululeko kodwa bonke kuyifathele intukuthelo yami umlilo webhubule shiso kubi yakashula ngidliza inkongo uhleba kwabakwazi ukuthulisa ukutuma kwesibazi zami ikhuphuka phezulu isimfoni yomfuthela ikhethi ngelimambe besiteji senkululeko isimpa phezimolile ngonyalwazo kodwa bazobona nginamandla phakade konke ukushaya kwenhliziyo yami ucingo lokuvukela angisoze ngathula ngizophakama ngaphezu kwakho konke imimoya yashintsha hleba phakathi kwesihlahla isithembiso senkululeko engiyawupholile yabalula ngamaphiko ami ngelela ubusuku i-feelings ekhuphukayo enokwakhanya yokukhusha
Yakashula ngihlezi inkoko uhlema kwabakwazi ukuthi ulisukuthuma kwesibhazi zami ikhuphuka phezulu isimfuni yokufutheka ikheji ngelimambe lesiteji senkululeko inyoni endizayo ngindizelela ngeni ukushiya ubumnyama ngemuva impi yanqoba Isimpaphe ezinolile bonyalwazo kodwa bazobona nginamandla phakade kokukushaya kwenhliziyo yami ucingo lokuvukela angisoze ngathula ngizophakama ngaphezu kwakho konke imimoya yoshintsho ihleba phakathi kwesihlahla isithembiso senkululeko eneyopholile yabalula ngamaphiko wami ngelela ubusuku ngiyifinise khuphukayo enokokhanyo yokusha inyoni endizayo ngindizelela ngeni ukushiya ubumnyama ngemuva impi yanqoba yakashula ngidliza inkoko uhleba kwabakwazi ukuthi ulisukuthuma kwesibhazi zami ikhuphuka phezulu isimfuni yokufutheka ikheji ngelimambe lesiteji senkululeko yakashula ngidliza inkoko uhleba kwabakwazi ukuthi ulisukuthuma kwesibhazi zami ikhuphuka phezulu isimfuni yokufutheka ikheji ngelimambe lesiteji senkululeko izwe izinyoni zikhula zivaleleke ehokweni olakhangamanga bebebezelulaka bayibeza ngenkululeko kodwa konke kuyifatha intukuthelo yami umlilo wekhuphula ishiso kubi yakashula ngidliza inkoko uhleba kwabakwazi ukuthi ulisukuthuma kwesibhazi zami ikhuphuka phezulu isimfuni yokufutheka ikheji ngelimambe lesiteji senkululeko inyoni endizayo ngindizelela ngeni ukushiya ubumnyama ngemuva impi yanqoba